Las primeras murallas de la ciudad que hoy conocemos como Huesca fueron edificadas por los íberos. La llamaron Volscan y ocupaba la zona que conocemos como Casco Viejo. Vamos a conocer la historia de toda esta comarca, la Hoya de Huesca, y mostrar cómo a lo largo de los siglos sus habitantes han ido dejando en ella su impronta, una huella indeleble que muestra quiénes han sido y que dan idea de todo lo que pueden llegar a ser. Pero no fueron los íberos los primeros en llegar. Antes que ellos, pueblos muy antiguos habitaron en la comarca de la Hoya de Huesca. Todos ellos dejaron sus huellas, utensilios, pinturas, cerámicas, monumentos megalíticos, restos que se remontan al Paleolítico. No obstante, el instante más destacado de la Edad Antigua es el que sucede en el tiempo al apogeo íbero, la ocupación romana, cuando esta ciudad inicia su trazado urbano y recibe el nombre latino de Osca. Osca fue fundada por Quinto Sertorio, caballero romano del final de la República, en el siglo I a.C. Creó una célebre escuela a la que asistieron los hijos de las principales familias íberas. En memoria de esta escuela se le dio el nombre de Sertoriana a la Universidad Oscense, fundada en el siglo XIV. También acuñó moneda, reconocible por el jinete con lanza que con el tiempo pasó a formar parte del escudo de Huesca. Pero el vestigio más significativo de la época romana son sus obras públicas, las calzadas y acueductos que comunicaban poblaciones con nombres de números como Nueno, Siétamo, Tierz y Quicena. Tras los romanos, los visigodos traen la Edad Media. De esta etapa data la organización del territorio por obispados, y en ella están los orígenes de los monasterios, cuya huella se mantuvo viva hasta convertirse en venerados eremitorios rupestres. Así llega la época musulmana, con notables castillos defensivos. Huesca, tomada hacia el año 714, será musulmana hasta la batalla de Alcoraz, en la que el rey Pedro I reconquista la ciudad. De este momento subsiste parte de la muralla que rodeaba la primitiva ciudad, visible sobre todo por el norte de la urbe. De este modo se entra en el siglo XI, periodo de esplendor del abadiado de Montearagón, también de las órdenes militares y de los nobles propietarios de la tierra. Todo ello mientras continúa la reconquista de territorio y poblaciones bajo el influjo musulmán. Centurias medievales que se prolongan hasta los últimos instantes del siglo XV, en las que sigue en disputa la posesión de la tierra, en las que conviven las culturas cristiana, musulmana y judía, y que vieron nacer la Universidad de Huesca por un decreto firmado por Pedro IV en 1354. Los siglos XI y XII hasta inicios del XIII corresponden al nacimiento y plena expansión de un estilo artístico tan propio y extendido por estas tierras oscenses como el románico, manifestación que ha dejado una larga nómina de ejemplos en la Hoya de Huesca, tanto en arquitectura religiosa como militar. Aún hoy se puede contemplar un sinfín de iglesias y ermitas repartidas por toda la comarca, así como numerosos castillos, entre los que destaca el de Loarre, la mejor muestra de arquitectura militar de esta época en Europa, conservado en su integridad, sin olvidar esa manifestación excepcional entre lo civil y lo militar, que es el Palacio Real de Huesca, que hoy forma parte del museo de la ciudad. Pero se abre paso al siguiente periodo artístico, el gótico, del que la Hoya atesora buenas muestras, a cuya arquitectura se agrega un componente único y excepcional: los conjuntos de pintura mural francogótica de fines del XIII e inicios del XIV. A este conjunto de características únicas se añaden otros edificios de gran valor por el conjunto de sus componentes, entre los que sobresale la Catedral de Huesca. La torre de la iglesia de Loarre ya deja entrever un nuevo estilo, el Renacimiento. Ejemplos como la torre de la iglesia de Pertusa o la colegiata de Bolea con su retablo mayor. Entre todos estos estilos artísticos, fusionándose con ellos o dejando en los mismos algún detalle, se encuentra también el mudéjar, del que se conservan escasas aunque valiosísimas muestras. Los siglos XVII y XVIII son de gran esplendor, motivado por la construcción de nuevos edificios religiosos por toda la comarca y sobre todo por la activa vida intelectual de la ciudad de Huesca. Son los años de mayor apogeo de la familia de los Lastanosa, mecenas y coleccionistas de obras de arte y de libros. Se suceden los siglos con las guerras vividas en el XIX contra los franceses o los carlistas, así como las primeras revueltas sociales a finales de dicha centuria, años que traen un repunte industrial que se prolongará durante buena parte del siglo XX, en el que desempeña un papel fundamental la llegada del ferrocarril.
Así se llega a una etapa destacada en la historia reciente de estas tierras. Son los años de la dictadura de Primo de Rivera, de la Segunda República y de la Guerra Civil, con el famoso cerco de la ciudad de Huesca y los tristes sucesos del cercano Estrecho de Quinto, o los diversos hechos protagonizados por personas tan destacadas como Ramón Acín o George Orwell. Años que ven cómo se levantan edificios tan emblemáticos como el Casino de Huesca. Tiempos en los que también sobresalen artistas como Ramón Acín y sus pajaritas en el Parque Miguel Servet de la capital oscense. O ya hacia los fines del siglo XX y los albores del XXI, figuras como Antonio Saura, con su obra Elegía, en la Diputación de Huesca. Centros de arte como el CEDAN y su proyecto en el paisaje, bajo la denominación Arte y Naturaleza, o edificios de reciente construcción, como el Palacio de Congresos de Huesca. Esta es la historia de la Hoya de Huesca. Todos quienes han vivido en ella han contribuido a enriquecerla, dejando impresa su huella. Porque esta historia no acaba aquí. Todos están invitados a venir para ver.